Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestro interés y por participar en esta webinar sobre la última reforma laboral. Voy a aprovechar para presentarnos, aunque por lo que veo, muchos de vosotros ya nos conocéis. Mi nombre es Soraya Muñoz, soy la socia del Departamento Laboral en Grant Thornton. Trabajo presencialmente en la oficina de Valencia y está con nosotros también hoy Antonio Vallet, que es compañero abogado del Departamento Laboral, y entre los dos pues vamos a intentar eh, comentar los puntos más importantes y las claves del nuevo Real Decreto el 32/2021 del 28 de diciembre, nuestra última reforma, a espera de que finalmente sea aprobada, pero vamos a destacar los principales puntos y un poco por la organización de todos. Podéis incluir, vamos a hacer nosotros la exposición a través tendréis un PowerPoint donde podéis viendo un poco el resumen de lo que estamos comentando. Como somos muchos, más de 30 personas conectadas en este momento, hemos organizado para poder ir haciendo la exposición entre Antonio y yo, que durará, no llegará igual a una hora, igual un poco menos, y cuando acabe las exposiciones podéis hacernos con las preguntas que estiméis oportunas. Igualmente, si queréis, mientras vamos hablando, en este mismo chat podéis ir metiendo las preguntas para que no se os olviden y nuestro equipo de Grant Thornton del departamento de marketing luego nos las van pasando o hacerlas al final sin ningún problema, porque estamos todos silenciados menos los ponentes, porque como al ser tanto, si no, pues habría molestias de fondo. Así que bueno, como ya son las 12:04, si os parece, voy a dar pie a mi compañero Antonio Vallet, que es abogado del Departamento Laboral de Grant Thornton, y os va a hablar de los primeros puntos. En definitiva, al final lo que vamos a destacar son los tres grandes bloques de reforma, que es la reforma en el marco de la contratación. Empezaremos por este punto y luego vamos a pasar a la reforma que ha habido en marco de negociación colectiva y el tercer gran punto, que es el tema de subcontratación. Y bueno, y luego el cuarto punto, que ya igual no tan importante a nivel sustantivo, pero que también ha sido reformado, el tema de la flexibilidad con los nuevos ERTEs. Así que, Antonio, si tú puedes, tienes disponibilidad, empieza con el punto de nuestro nuevo marco de contratación. Sí, perfecto. Buenos días. Muchísimas gracias, Soraya, por tu presentación. Comenzamos la presentación sobre los principales aspectos más destacados de la reforma laboral que ha introducido el Real Decreto Ley 32/2021, refiriéndonos a un primer bloque de materias que se ven directamente afectadas por parte de la reforma, que son todas aquellas materias integrantes del nuevo marco de contratación que se configura a raíz de la reforma. Fundamentalmente debemos destacar que con la finalidad, dice en la exposición de motivos el Real Decreto, de simplificar la contratación, se confiere una nueva redacción al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, del cual debemos destacar como principales aspectos, sin perjuicio de lo que luego expondremos, lo siguiente. Con la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores se suprime el contrato de obra o servicio. Por tanto, ese contrato ya desaparece del catálogo de modalidades contractuales vigentes en el mercado laboral español. Se procede también a la fijación del contrato indefinido como modalidad contractual general, mediante además el establecimiento de la presunción de que los contratos se entienden celebrados por tiempo indefinido, artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se procede también a la reducción de las modalidades de contratos temporales. Se establece que únicamente existirá un contrato de duración determinada que podrá suscribirse en dos supuestos o situaciones diferentes. No obstante, como veremos más adelante, dentro de cada una de estas dos situaciones o en cada uno de estos dos supuestos, nos vamos a poder encontrar con distintas subsituaciones en las cuales procederá la suscripción de esta modalidad contractual. Por tanto, nos vamos a encontrar dentro de este único contrato de duración determinada dos situaciones o supuestos distintos, cuáles son, de un lado, el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción y de otro lado, el contrato de duración determinada para sustitución de la persona trabajadora. Además, con la finalidad de garantizar la efectividad del establecimiento del contrato indefinido como modalidad contractual general, se desincentiva la excesiva rotación de los contratos de corta duración.
A esos efectos, se modifica también, por medio del Real Decreto, el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social. Así se establece una cotización adicional al empresario en aquellos contratos de duración determinada que tengan una duración inferior a 30 días. Veis también en la presentación que se está proyectando que incluimos un cuarto aspecto, que es el referido o el relativo al sector de la construcción, y es que también en ese ámbito se produce un impacto importante por medio de la reforma laboral que aprueba este Real Decreto. Así, lo que se establece es que, a pesar de la presunción de que los contratos se entienden celebrados por tiempo indefinido, es decir, a pesar de que se establece un contrato indefinido como modalidad contractual general, se prevé expresamente por medio de la reforma la extinción del denominado contrato indefinido adscrito a obra. Ahora bien, esa extinción deberá producirse en las condiciones y con las características que contiene la nueva redacción dada a la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006 del 18 de octubre. Así, lo que se establece en esa nueva redacción es que, una vez finalizada la obra, la empresa deberá presentar una propuesta de recolocación al trabajador. Esa propuesta deberá incluir también, en su caso, un proceso de formación para el trabajador que deberá correr a cargo de la empresa. En caso de que el trabajador rechace esa oferta de recolocación en una obra distinta o que concurran una serie de circunstancias o condiciones inherentes a esa obra en la que se pretende recolocar a la persona trabajadora y que hagan inviable la recolocación en la misma de este trabajador, se producirá entonces la extinción de ese contrato de trabajo. En ese caso, se generará a favor de la persona trabajadora un derecho a indemnización que será del 7% calculada sobre los conceptos salariales contenidos en las tablas del convenio colectivo. Como he señalado, en la nueva redacción que se confiere al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, cuando hablamos de contratos temporales, se reducen las modalidades disponibles y lo que se establece es un solo contrato de duración determinada susceptible de suscribirse en dos situaciones distintas. De un lado, hemos dicho el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, que sería el equivalente al antiguo contrato eventual, y de otro lado, el contrato de duración determinada por sustitución de la persona trabajadora, que vendría a ser el equivalente al antiguo contrato de interinidad. Vamos primero con la nueva regulación del contrato eventual, el antiguo contrato eventual, el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, cuyas principales claves, a raíz o a la luz de la nueva redacción que se confiere al artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, básicamente se concreta en los siguientes aspectos. De una lectura del precepto podemos destacar o podemos inferir que dentro de esta modalidad contractual nos encontramos con un total de 3 situaciones en las cuales va a proceder la suscripción de este tipo de contrato. Así se entiende que concurren o que median circunstancias de la producción, primero cuando nos encontramos ante un incremento ocasional e imprevisible de la actividad, y también, dice la norma, cuando nos encontramos ante oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. De este modo, como vemos, nos encontramos ya ante 2 de las 3 situaciones ante las cuales procede esta modalidad contractual. Primero, circunstancias ocasionales e imprevisibles, es decir, no estacionales. Esto va a venir funcionando como hasta la fecha funciona el contrato eventual por circunstancias de la producción. La siguiente situación serían oscilaciones de la demanda aún previsibles, pero no estacionales. Por lo tanto, aquí vamos a poder recurrir o vamos a poder entender que concurre esta situación que arbitra la suscripción de esta modalidad contractual cuando lo que se pretende es atender situaciones distintas de la actividad habitual u ordinaria de la empresa, siempre y cuando no tengan un carácter estacional o se repitan anualmente. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que la actividad tenga una reiteración anual, se repitan todos los años, no se entiende que estamos ante esta situación y no cabrá la suscripción de esta modalidad contractual. Del mismo modo, tampoco puede recurrirse a esta modalidad contractual porque no integraría esta situación de oscilación de la demanda el aumento de la producción en el contexto de una contrata si dicha contrata forma parte de la actividad habitual u ordinaria de la empresa. No así si esa contrata no forma parte de la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Como principales características de estas dos situaciones debemos destacar lo relativo a su duración temporal. Lo que se establece con la nueva redacción del artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores es que el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción en alguna de estas dos situaciones no podrá tener una duración superior a 6 meses sin perjuicio de que el convenio colectivo lo prorrogue a 1 año. Importante, dentro de esas oscilaciones de la demanda, el precepto incluye expresamente las vacaciones anuales. Es decir, se va a entender que las vacaciones anuales de nuestros trabajadores van a integrar una situación de oscilación de la demanda que autorizaría la suscripción de este contrato. Como he dicho, son 3 las situaciones que integrarían esta modalidad contractual. La nueva redacción del artículo 15.2 del Estatuto amplía los supuestos
en los que procede la suscripción de este contrato y señala que también procederá la suscripción del contrato por circunstancias de la producción por parte de las empresas, dice la norma, para atender situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Es decir, el tercer supuesto vendría integrado por esas situaciones o circunstancias ocasionales y previsibles aún estacionales, a diferencia del anterior supuesto. Sin embargo, al igual que en el anterior supuesto, no vamos a poder entender que concurre esta situación cuando lo que se pretende es atender un aumento de la productividad en el contexto de una contrata que forma parte de la actividad habitual de la empresa. La principal característica o el principal elemento diferenciador de esta situación de ocasional incremento de la actividad, ocasional y previsible incremento de la actividad respecto de las dos situaciones anteriores, tiene que ver con su duración temporal. Así, lo que se establece o lo que se señala es que esta situación podrá ser cubierta mediante esta modalidad contractual durante un periodo máximo de 90 días durante el año natural, con independencia del número de personas trabajadoras que en cada uno de dichos días concretos sean necesarios para atender las concretas situaciones que concurran. Importante, se establece la imposibilidad de que esos 90 días puedan atenderse o puedan cubrirse mediante esta modalidad contractual de una manera continuada. Dentro de la nueva regulación del contrato, del antiguo contrato eventual, podemos destacar también lo relativo a la adquisición de la fijeza por parte de los trabajadores por la vía del fraude. Así, lo que se señala es que en materia de concatenación de contratos se reduce el periodo de tiempo que se va a tener como referencia o que se va a tomar como referencia, que pasa de 24 a 18 meses. Esta previsión la entendemos o debemos entenderla igualmente aplicable tanto en los supuestos de sucesión como de subrogación empresarial. También se señala en la nueva redacción que da el Real Decreto que procederá a la adquisición de fijeza por parte del trabajador cuando una persona trabajadora esté ocupando un puesto de trabajo que haya estado ocupado, dice la norma, con o sin solución de continuidad durante más de 18 meses dentro de un periodo de 24 mediante contratos de duración determinada. En esos casos también se adquirirá la fijeza por parte del trabajador. Y ya para acabar con la nueva regulación del contrato eventual, destacar que se produce también una modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, por el cual se señala que a la finalización de este contrato se generará en favor del trabajador una indemnización equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio. Como he dicho, la otra modalidad o el otro supuesto en el cual va a proceder la suscripción de un contrato de duración determinada es duración determinada por sustitución de la persona trabajadora, que es, como he dicho, el equivalente al antiguo contrato de interinidad. Las principales características o las principales claves de la nueva regulación de esta figura contractual a la luz de la nueva redacción que tiene el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, básicamente se concreta en los siguientes aspectos que se refieren a las situaciones en las cuales procedería la suscripción de alguno de esta modalidad contractual. En primer lugar, procederá a suscribir este contrato cuando se trate de sustituir a una persona trabajadora que se ausenta detentando un derecho a reserva de su puesto de trabajo. Destacar que se establece, se incluye expresamente la posibilidad de que se inicie la prestación de servicios por parte de esa persona trabajadora, aun incluso antes de que tenga lugar la ausencia de la persona a la que se pretende sustituir, de manera que se puede simultanear en el tiempo la prestación de servicios de ambos trabajadores, el trabajador sustituto y el trabajador a sustituir, siempre y cuando esta situación no se mantenga en el tiempo más allá de 15 días. El segundo supuesto en el que procede la suscripción del contrato de duración determinada para sustitución de la persona trabajadora sería completar la jornada reducida de una persona trabajadora, por cualquiera de las causas legal o convencionalmente previstas al efecto. Y el tercer y último supuesto en el que procedería la suscripción de esta modalidad contractual sería la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso convocado al efecto o el procedimiento de promoción interna en aras a lograr su cobertura definitiva. La principal característica o el principal elemento diferenciador de esta situación en la que procedería la suscripción de esta modalidad contractual respecto de las otras dos situaciones tiene que ver con su duración temporal. Se establece expresamente que no podrá tener una duración superior a los 3 meses, salvo que el convenio colectivo prevé una duración que podrá ser inferior. En ese caso, habrá de atenderse a esa duración inferior que prevé el convenio. Se establece también o se incluye también la imposibilidad de celebrarse un nuevo contrato de estas características con el mismo objeto una vez que el mismo ha finalizado su duración máxima. En cuarto lugar, o a continuación, deberíamos hablar dentro de este nuevo marco de contratación que resulta de las modificaciones que introduce el Real Decreto Ley, la figura del fijo discontinuo, que os va a explicar a continuación mi compañera Soraya.
Soraya, no te oímos. Ahora me oís, ¿verdad? Ahora Sí, sí. muchísimas gracias, perdón, que estaba silenciada. Pues bueno, sí, efectivamente, lo que nos ha comentado Antonio, que ha habido una modificación importante en carácter de temporalidad, que ya vamos a lo que íbamos antes, en que la contratación general va a ser la contratación indefinida y por esto ahora lo vincularemos con la figura del fijo discontinuo del que tenemos que hablar. Y que efectivamente, en resumen, al final, ¿por qué nos vamos al tipo de indefinido o el fijo discontinuo que vamos a ver? Porque al final el contrato de obra y servicio ya sabéis que desaparece, que a partir del 30 de marzo ya no van a haber ningún contrato de obra y servicio, no va a haber no cabe posibilidad de suscribir contratos sobre el servicio, por lo tanto tenemos que ir a otras figuras. Esto no habrá posibilidad de contratación de obra y servicio en ningún sector. Ya lo hemos visto y Antonio lo estaba comentando, que en el sector de la construcción, con las especialidades que ha hablado Antonio, y que todo estaría por profundizar, porque lo que hemos hecho ha sido, por cuestión de tiempo, las claves más importantes, pero bueno, en definitiva la conclusión es que la obra y servicio, ni en el sector de la construcción, aunque tenga su normativa convencional que regula, que es el convenio estatal, y luego ya hay provinciales, en el que hay unos límites, se tendrá que acudir a otro tipo de contratación, porque la contratación de obra y servicio, que hasta ahora era la contratación por excelencia, ya no se va a poder hacer. Esto también afecta mucho a los sectores de servicios en los que se trabajan vinculados a actividades contratadas por servicios puntuales y como empresas en las que trabajan a través de contratos de arrendamiento mercantil o contratación mercantil o contratación pública, en los que, aunque ya había muchísimas sentencias, incluso a través de campañas de inspección, en las que por la sentencia del Supremo del 19 iban cambiando este tipo de contratación y diciendo que, siendo la norma general de la empresa trabajar en servicios, no se podía suscribir a la obra. Hasta ahora sí que habían oportunidades de hacerla, a partir de ahora no van a haber. Entonces, pues vamos a tener que acudir a otro tipo de figuras. Y efectivamente, en contratación temporal, pues nos quedamos en lo que ha dicho Antonio, ¿no? En dos figuras, en los eventuales y luego esos eventuales ocasionales con los topes de 90 días, que también queda mucho por hablar y que veremos cómo queda la práctica, que me parece que es una figura interesante y que al final te viene ese tipo de eventuales con el tope de 90 días por empresa, te viene vinculado directamente con actividades como puedan ser campañas estacionales, temas de, pues eso, de vuelta al cole, Navidad, tema de retail o actividades en las que se van repitiendo temporalmente todos los años. Por eso te llaman ocasionales y que lo sabes y que tiene la diferencia del eventual con los límites de los 90 días. Y bueno, y los contratos que ha dicho Antonio de sustitución, ¿no? Que eran los antiguos contratos de interinidad, que ya dejan de llamarse interinidad, que tiene poca modificación. A lo mejor yo vería la más destacable que ha comentado Antonio, es la de los 15 días anteriormente. Esto es un punto importante, porque anteriormente no había la posibilidad de contratar la interinidad para sustituir a una persona previa a que esta persona finalizara, no estuviera en la empresa. Ahora han sacado esta nueva posición de que pueda coincidir la persona sustituta con la sustituida durante 15 días. Es importante que lo tengáis en cuenta, porque a veces antes ese tipo de situaciones se estaban sustituyendo por eventuales. Hay que tener en cuenta, valorarlo, porque posiblemente la figura más adecuada en este caso sea utilizar el contrato de sustitución y no el eventual, y tener mucho cuidado con eso, porque ya sabéis que si luego nos metemos en los contratos de sustitución de interinidad, que parece que objetivamente son los contratos que mejor podemos defender los tribunales a nivel de contrato temporal, pero el primero que hemos hecho es un eventual que no está bien hecho, porque igual tendríamos que haber hecho una sustitución de 15 días y lo hemos hecho mal, va a perjudicar al resto de contratos, porque todos entran en fraude de ley. Hecho el primero mal, hechos todos, o uno del medio. En este caso sería el primero, porque seguramente vamos a tener que pensar que ya no vamos a tener que plantear un contrato eventual en esas fases de coincidencia en el que se está formando el saliente con el entrante, sino con los contratos, con el contrato de sustitución de la antigua interinidad. Bueno, es un punto interesante. Entonces, vamos como una figura que ahora, pues antes estaba regulado en el artículo 16, el contrato del fijo discontinuo. Se ha modificado, y cuando inicialmente el estatuto del artículo 16 tenía 4 apartados, pues ahora pues tiene 8.
¿Nos aclara mucho? Pues no, porque al final casi todo lo deja al arbitrio de la negociación colectiva, que ahora mismo, como no es un contrato, una figura que muy utilizada, sino que se utilizaba solamente en determinados sectores, pues la negociación colectiva la verdad es que tampoco ha hecho mucho desarrollo y estará por hacer. Y por otra parte, aparte de la negociación colectiva, también tenemos la potestad dentro de lo que es la propia empresa de poder regular cuestiones importantes del fijo discontinuo que no están reguladas en la norma. Bueno, el concepto, ¿qué es un fijo discontinuo? El fijo discontinuo, el concepto no ha variado, al final lo que te viene a cubrir es a través de contratos indefinidos, pero que van y vienen trabajos estacionales, porque viene a cubrir trabajos, actividades productivas que se vienen repitiendo en temporadas, pero que no son de forma duradera en el tiempo. Tiene una cierta ejecución intermitente que podemos o no controlar. Normalmente, pues se puede controlar, pero hay que hacer una estimación a la ver los requisitos, no sé hasta qué punto, dependiendo de qué tipo de sector. Lo que te viene a decir ahora mismo el Real Decreto es que este tipo de figuras se pueden utilizar, o los venidonios, en la ejecución de contratas o actividades administrativas o contratos mercantiles, que era un poco a lo que yo me refería antes, que son pues, empresas que se dedican a servicios, bien a través de la administración pública con su contratación, con contratas, o a través del sector privado con contratos mercantiles, que vienen a dar servicios y a ejecutar cualquier tipo de actividad temporalmente. Hasta ahora esto normalmente se había estado cubriendo con contratos de obra y servicio. Y lo que te viene a arrancar el Real Decreto o insinuar es que lo podemos ahora ver con figura de fijo discontinuo. En la práctica es complicado y habría mucho que desarrollar tanto a nivel interno como si puede ser a nivel convencional, ya que este tipo de servicios son servicios que no tienen una estacionalidad muy recurrente. A lo mejor tienes, imaginemos, vamos a poner un ejemplo práctico. En un contrato de un servicio mercantil que te contrata una empresa para realizar pues, la vigilancia del sistema de redes, por ejemplo, me lo invento, para una empresa de telefonía. Y es un contrato que vas a desarrollar en varias comunidades autónomas, un contrato mercantil, que dura 2 años y que necesitas tú escribir el personal, que escribes 25 personas. Este tipo de contratos normalmente finalizan a los 2 años y este tipo de empresas lo que hacen es que vuelven a sacar una oferta para el mejor postor, tanto a nivel técnico como a nivel económico. Por lo tanto, puede ser que el año que viene tengas esta inscripción de estas 25 personas para hacer la revisión de las redes en España o que no lo tengas. Entonces, si no lo tienes porque lo ha ganado otra empresa, ¿es una figura de fijo discontinuo? El Real Decreto parece que nos arranca así, pero veo difícil que ese servicio tan específico, porque a veces son servicios muy específicos que no tienen que ver tampoco con tu propia actividad y que no controlas porque trabajas para clientes, lo puedas dejar a la gente fija discontinua parada para llamarla en poco tiempo, porque son servicios muy específicos, va por zona y por cliente, y a lo mejor no vuelves a ganar un contrato de ese estilo, o si lo vuelves a ganar, lo ganas en otra comunidad. Por lo tanto, en la práctica yo lo veo complicado, pero bueno, sería cuestión de verlo. También te habla Real Decreto en la posibilidad de utilizar ese tipo de contratos con las ETTs, con los trabajadores cedidos. Bueno, podría ser que en la práctica pueda ser más común porque sí que tienen un tipo de cliente bastante más recurrente y va relacionado más en su zona, solo con prestación de actividad, pero bueno, por eso habría también que regularlo. Bueno, ¿y qué tenemos que regular ahora? Pues ese es al final el concepto de fijo discontinuo, pero que es una cuestión importante, el llamamiento. Al final lo que te dice el Real Decreto es que la fijación, tanto en el convenio o en acuerdos, se fijarán los criterios objetivos y formales en la cuestión del llamamiento. Y el llamamiento siempre tiene que ser por escrito de forma fehaciente. Eso es lo que te habla del llamamiento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no hay una regulación expresa, sustantiva, de cómo va a ser el llamamiento para ese tipo de personas. ¿Cómo lo tenemos que regular? Pues o se regula convencionalmente o se regula internamente por parte de la empresa, porque si no, luego da muchísimas inseguridades a la hora de qué pasa con el llamamiento y si llamo y no contesta y cómo cómo es el orden de llamamiento, cada cuánto tiempo, con qué preaviso llamo, cuáles son las formas de llamamiento. Nosotros tenemos pocos clientes que han utilizado este tipo de contratos, pero hace un par de años tuvimos en un cliente que hicimos varios juicios por la zona de Murcia con este tipo de contratos y el llamamiento que hacían a los trabajadores era por WhatsApp.
En la actualidad es una forma de comunicarse con los trabajadores rápida y efectiva, pero yo me pregunto, pues a la hora de poder de hacer un llamamiento fehaciente, ¿el WhatsApp lo será? ¿O podemos hacer el WhatsApp y al mismo tiempo utilizar una técnica más formal para poder hacer un registro? Es importante tener el registro y la forma de los llamamientos a la hora de poder ver si no hay un llamamiento correctamente y tenemos una demanda de despido, cuándo y cómo se han hecho los llamamientos, en qué orden está y luego por tema de cálculos de indemnizaciones. Por lo tanto, esto es un punto que si desarrollamos la figura de fijo discontinuo por la poca temporalidad que nos dejan, habría que verlo desde un modo interno. El otro día, en unas conferencias que daba sobre este tema, yo les aconsejaba a las empresas que estaban allí es que hay que estudiar el fijo discontinuo. ¿Y cómo estudiar? Porque ya veis pues, que el artículo 16 tampoco nos aclara mucho. Pues hay que estudiar jurisprudencia. Nosotros en su momento, cuando hicimos varios pleitos sobre este tema que os he dicho, de fijos discontinuos, te das cuenta que hay mucho por escribir, que hay muchísimos criterios y que es una figura que da bastante inseguridad jurídica. Y por otra parte, luego, a la hora de tener reclamaciones suele ser significativa porque pueden ir en bloque. Por lo tanto, puede tener una cuestión económica importante. Y te preguntas cuestiones como dónde está la formación, cómo está el llamamiento, cómo lo hacemos y si no está por escrito el protocolo, cuál es el que tenemos que utilizar, cómo calculamos la indemnización por despido, por la parte de tiempo de trabajo efectivo, con qué antigüedad, si contamos todo, si contamos momentos en los que ha sido llamado y no ha llamado, y si no ha llamado y no ha contestado por WhatsApp porque no lo ha visto, si esto es una baja voluntaria o podría ser un despido o una renuncia. Esas cuestiones que yo creo que habría que estudiar la parte más jurisprudencial y luego buscar ideas para poder protocolizar internamente. Otra de las cuestiones que introduce el Real Decreto es la información a la RLT, como está apareciendo en prácticamente todas las figuras e introducciones de las últimas reformas. Entonces, lo que te viene a decir es que hay que informar con un calendario de las previsiones de llamamiento de forma anual o semestral a la RLT. La consecuencia de no informar, ¿cuál puede ser? La improcedencia de estos llamamientos, la nulidad, nos lo dice. Por lo tanto, bueno, pues estaremos a lo que se vaya desencadenando y a lo que vayan diciendo nuestros tribunales. Lo que sí que es importante, es interesante, es también un poco ver de qué forma y con qué previsiones vamos a hacer un llamamiento. Al final, tiene que ser estimado en los que lo que te dice el Real Decreto es que se vean las altas de los fijos discontinuos que se produzcan, que se vayan a producir, ir informando de las altas y de los puestos de trabajo que van quedando vacantes. Por lo tanto, digamos, tenemos tres bloques de información para la RLT. Tu previsión semestral o anual, las bajas y las altas en fijos discontinuos. Entonces, habría que ver qué procedimiento y cómo hacerlo y hasta qué punto la información de la estimación es suficiente. Pero hay que concretar la formación porque yo creo que puede afectar hasta al propio contrato. Luego lo que nos viene a decir es que la formalidad tiene que estar por escrito, entonces en las que se tiene que reflejar la duración, la jornada y la distribución de la jornada. Puede ser con carácter estimado, pero hay que informar y informarla en la concreción del llamamiento. Esto al final la conclusión es que, bueno, no es que haya habido grandes cambios en la figura del fijo discontinuo, sino que le dan más importancia como una figura que sustituirá podría ser el posible sustituto de lo que es un contrato de obra de servicio, que esto está por ver. Entonces, como consecuencia, es que hay que formalizar estos contratos y a nivel interno habría que regularlos, mientras que no tengamos una norma convencional, para poder saber cómo vamos a utilizarlos y con qué consecuencias. Otra de las cuestiones que se modifican, bueno, que tampoco tiene una modificación muy social, pero más a cuestión de tiempo, son los contratos formativos, es la redacción del artículo 11. Habla de dos tipos de contratos formativos, los contratos de formación de alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena, que es cuando compatibilizar las prácticas con la formación profesional, que aquí la reducen a un plazo máximo de 2 años,
Pues es el contrato de prácticas que entendíamos, formación por alternancia. Entonces, al final, aquí es una cuestión que tiene por objeto regular la contratación del estudiante mientras está estudiando a través del contrato de formación por alternancia, la duración máxima 2 años. Y luego el otro tipo de contrato de formación es el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada, correspondiente al nivel de estudios, que este va relacionado con la obtención ya del grado universitario. Entonces, en este caso, son los que estuviesen ya, son estudiantes que ya están en posesión del título universitario o de su título de grado medio superior, de sus estudios reglados, y lo que van a hacer es trabajar a posteriori para coger la especialidad. La duración es mínima de 6 meses y máxima de 1 año, esto también lo ha reducido. Por lo tanto, no cabe más posibilidad de extender este tipo de contrato máximo de 1 año. La retribución, ya lo veréis en la reforma del artículo 11, bueno, va en concordancia con el convenio colectivo de aplicación, con el puesto, y la retribución de la opción 1, que lo veréis en el artículo 11 también del contrato de formación, pues va igual, con el 85%, dependiendo de la jornada, como era el antiguo contrato de prácticas. Luego está el contrato de becario, que bueno, eso no ha cambiado, que al final son las prácticas curriculares, las prácticas obligatorias que van con convenios ya, de convenios con la universidad o con el centro de formación, que son las prácticas obligatorias para obtener el título. Vale, respecto de la negociación colectiva, Antonio, este punto lo ibas a comentar tú, ¿verdad? Vale, no sé si tienes... Sí, Sí, ¿me escucháis? sí. Sí, a partir de aquí ya iniciaríamos el segundo bloque de materias que se ven afectadas por parte de la reforma laboral que introduce el Real Decreto Ley, que tendría o que sería aquel relativo o atinente a la negociación colectiva. Básicamente, en materia de negociación colectiva, la reforma laboral se concreta en dos aspectos fundamentales. De un lado, la prioridad aplicativa de los convenios colectivos y de otro lado, la ultraactividad. Con respecto a la prioridad aplicativa, lo que se establece es que el convenio de empresa, y esta es la principal modificación, va a dejar de tener prioridad aplicativa respecto del convenio colectivo sectorial en dos aspectos, salario base y complementos salariales. Sin embargo, el convenio de empresa sí que va a mantener su prioridad aplicativa respecto del convenio colectivo sectorial en todas aquellas materias, en todos aquellos aspectos que relaciona, que lista el apartado 2 del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que básicamente se concretan, dice la norma, en el abono o la compensación de las horas extraordinarias, la retribución específica del trabajo a turnos, las medidas para favorecer la corresponsabilidad, en definitiva, una serie de cuestiones, una serie de materias directamente vinculadas o relacionadas con aspectos puramente organizativos de la empresa. De ahí que se justifique que esa prioridad aplicativa del convenio de empresa sí que se mantiene respecto del convenio sectorial en estas materias. Por lo tanto, cuando se señalaba o se apuntaba con ocasión de la publicación de la reforma laboral que se iba a producir una derogación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto del convenio colectivo sectorial, pues no sería así, o al menos no lo sería en términos tan absolutos, porque al final únicamente se circunscribe a materia salarial, en materia de salario base y complementos salariales. El segundo aspecto, respecto del cual se produce también una modificación importante en materia de negociación colectiva a raíz de la reforma laboral, tiene que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos. Y es que la reforma recupera la ultraactividad indefinida del convenio, de manera que todas esas condiciones que figuraban establecidas en un convenio colectivo van a mantener su vigencia aun después de que se termine la vigencia expresa de ese convenio colectivo. De este modo, todo lo relativo a la ultraactividad del convenio colectivo, a partir de la reforma, queda incorporado en la nueva redacción del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, de cuyo contenido básicamente podemos significar los siguientes aspectos. Lo que se establece, como no puede ser de otra forma, es que serán las partes negociadoras del convenio colectivo las que determinarán, las que establecerán la duración del convenio. Se señala también que la vigencia del convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la vigencia expresa del mismo, el plazo de duración del mismo, esa vigencia se va a producir
en los términos que se hayan recogido, que se hayan incorporado en el propio texto convencional. De este modo, durante la negociación para la suscripción de un nuevo convenio colectivo, en defecto de pacto, el convenio colectivo se mantendrá en vigor. Esa es la ultraactividad indefinida que se recupera por medio de la reforma laboral. En defecto de pacto, el convenio colectivo se mantendrá vigente. Se señala también en este artículo, con su nueva redacción, el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya alcanzado un acuerdo para la suscripción de uno nuevo, las partes deberán, y aquí se pronuncia en término imperativo el artículo 86, deberán someterse a un proceso de mediación. Y por último, se establece también en la regulación del artículo 86 que, nuevamente, en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el periodo de negociación del convenio colectivo sin alcanzarse uno nuevo, el mismo se mantendrá en vigor. Por lo que respecta a la implementación, a la aplicación de estos aspectos modificativos de la negociación colectiva introducidos por la reforma laboral, debemos acudir a la disposición transitoria sexta del propio Real Decreto 32/2021, que dispone que las modificaciones contenidas en el artículo 84.2 del Estatuto, que hemos comentado hace un momento, serán de aplicación a todos aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicación antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, en el momento en el que estos convenios colectivos pierdan su vigencia expresa y en el plazo máximo de un año desde que la reforma laboral entre en vigor. A partir de cualquiera de esos momentos, la empresa dispondrá de un plazo de 6 meses para implementar, para adaptar su situación a la nueva regulación fruto de la reforma laboral. El tercer bloque de materias que se ven directamente afectadas por parte de la reforma laboral se concreta o se circunscribe a la subcontratación de obras o de servicios. Aquí debemos señalar que a pesar de todas las informaciones que se habían venido publicando, filtrando durante el periodo de negociación del nuevo texto entre el Ejecutivo y los agentes sociales, se filtraban informaciones que apuntaban a una reforma mucho más importante o de más calado en materia de subcontratación de obras y de servicios. Sin embargo, finalmente, esta reforma se circunscribe al ámbito de la determinación del convenio colectivo que tendrá que resultar de aplicación. ¿Y cómo lo solventa? Pues mediante la introducción del apartado 6 del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que en esencia lo que viene a señalar es que en los supuestos de contrata y subcontrata va a resultar de aplicación el convenio colectivo sectorial de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata. Por lo tanto, habremos de acudir al convenio colectivo sectorial, que podrá coincidir con la actividad desarrollada por la empresa principal, por la empresa contratista o la empresa subcontratista, en función de cuál sea la actividad que esté centrando esta contrata o subcontrata. ¿Qué pasa? Si resulta de aplicación el convenio colectivo sectorial de la actividad de la empresa principal, contratista o subcontratista, y alguna de estas dispone de un convenio colectivo propio, pues de acuerdo con el propio artículo 42 del Estatuto en su apartado 6, habremos de acudir a las reglas de prevalencia aplicativa del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. En virtud de esa regla, como hemos comentado, va a prevalecer aplicativamente el convenio de empresa respecto del sectorial también en este ámbito, en los supuestos, en los aspectos puramente organizativos que contempla el apartado 2 del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. No así en materia salarial. En materia salarial seguirá aplicándose con carácter preferente el convenio colectivo sectorial, salvo que ese convenio colectivo de empresa del que estemos hablando prevea, contenga una regulación salarial mejor que la del convenio colectivo sectorial. En ese caso, procederá o prevalecerá aplicativamente este último. Y básicamente estos son los aspectos en los que finalmente, y a pesar de todo lo que se había venido publicando, se ha concretado la reforma laboral en materia de subcontratación. Con esto ya pasaríamos al cuarto bloque de materias que se ven afectadas por parte de la reforma que introduce el Real Decreto Ley 32/2021 y que se concreta en los sistemas de flexibilidad interna, que os va a explicar a continuación Soraya. Gracias, Antonio. Bueno, respecto del tema que comentaba Antonio de la subcontratación, efectivamente no se ha modificado tanto como esperábamos, pero lo que se ha modificado se las trae también. Veremos cómo lo vamos a asumir esto en la práctica. Aquí hay que tener en cuenta, respecto al artículo 42.6, lo que comentaba Antonio de la subcontratación, para que vayamos pensando es... habrá que ver qué se ve en los tribunales, qué es actividad principal para la hora de poder aplicar el convenio de cliente o el convenio tuyo propio.
y poder a lo mejor acudir a determinados convenios de ámbito funcional que hasta ahora no nos habíamos planteado para poder ser más competitivos en el mercado. Hay que darle unas cuantas vueltas a este punto porque a modo práctico puede tener consecuencias. De hecho, otras cuestiones que puede afectar, esto efectivamente ya venía tiempo dándole vueltas, es el tema de los centros especiales de empleo, que parece que, bueno, que nos ha afectado, pero que al mismo tiempo pues también endurece el mercado, porque finalmente sí que para las empresas que recurren a centros especiales de empleo, el convenio que se aplica no es el convenio de la empresa cliente, sino el convenio del centro especial de empleo, que ya sabéis que tiene salarios muy competitivos en el mercado, por lo tanto endurece más el sector de servicios. Así que habrá que valorarlo, habrá que valorar también a qué convenio vamos a escribirnos, si finalmente es el convenio que hay que aportar al destino y también respecto al punto de los salarios, en el punto que estábamos hablando de la negociación colectiva, ya no de la subcontratación, sino la anterior que hablaba Antonio de la negociación colectiva, que ahora mismo volvemos a la antigua reforma del 2012 y que, bueno, la retroactividad sine die y el tema de la prelación de los convenios respecto a los convenios sectoriales respecto a los convenios de empresa, pues ahí hay que ir pensando y tenemos que darle una vuelta a ver cómo se regula esto a nivel interno, porque pueden haber estrategias interesantes para poder superar esta situación. También con el tema de adscripción, dependiendo de qué sector te adscribas, con qué estás compitiendo, con el convenio sectorial, a nivel de ámbito funcional o incluso dividir la aplicación del convenio en un único convenio para ser más competitivo en el tema de las actividades sectoriales, ya que ahora mismo se impide reducir el tema del salario por convenio de empresa. Otra cuestión es importante también es que en la ultraactividad sine die, ¿qué pasa con el tema de la actualización de los salarios? Vamos a aplicar las sentencias estas del Supremo, en el que si no hay pacto expreso no se va actualizando el salario o se sigue actualizando el salario hasta que se negocie un convenio mejor y por lo tanto va sine die actualizándose o es necesario que esperáramos a tablas. Bueno, pues esto también habrá que verlo, habrá que darle una vuelta y también pues en la medida de lo posible habrá que poder volver a delimitar y valorar qué puntos incluso en materia de ultraactividad podemos negociar en el caso de que tener un convenio de empresa. O sea que son dos modificaciones que a primeras parecen, bueno, reducidas porque no es mucho texto y tal, tampoco, pero que son pues un paso importante a la hora de los límites de la negociación colectiva y bueno, pues hemos vuelto atrás respecto a la reforma del 2012. Entonces habrá que ver cómo seguimos siendo competitivos en el mercado y qué tipo de flexibilidad podemos alcanzar para poder continuar con este tipo si finalmente se ratifica la reforma. Porque claro, estos dos puntos, el Real Decreto te dice, bueno, te quitamos esto, ¿no? La negociación colectiva se limita y la subcontratación, vamos a lo que hablamos, ¿no? De la aplicación del convenio del cliente. Y hemos visto unos sistemas de flexibilidad interna que os puedan dar muchísima flexibilidad. Bueno, pues estos sistemas de flexibilidad interna que van a dar muchísima flexibilidad a la empresa, pues bajo, en este caso, mi punto de vista, pues no son tantos y tampoco vienen con tantas modificaciones. En principio hemos visto bueno, que salen dos tipos de ERTE, el ERTE top, que es el que tenemos en el Real Decreto, el artículo 47, el que hemos tenido toda la vida, que tampoco modifican más, que el periodo de consultas para empresas de menos de 50 trabajadores pasa 15 días. Por lo demás, todo prácticamente sigue siendo igual. Bueno, que se puede prorrogar, porque hasta ahora, si hacíamos un ERTE top, pues nos estaban prácticamente, bueno, a veces autonómicamente, dependiendo de qué autoridad laboral, algunos te decían que no, pero bueno, la gran mayoría, cuando se tenía que prorrogar, hacemos otro nuevo ERTE. Pues aquí lo que han modificado respecto del ERTE top, el top en general, desde siempre, el de antes del COVID, es que lo han reducido a 15 días, como os he dicho, el periodo de consultas para empresas de menos de 50 y la posible prórroga. Y luego han hecho otro ERTE, que es el ERTE por fuerza mayor, que digamos que sigue siendo, hay dos tipos de ERTE por fuerza mayor, dos categorías de ERTE, el ordinario que tenemos toda la vida, que es el típico ERTE pues porque había un incendio o hay un problema, normalmente suelen ser pues ese tipo de cuestiones meteorológicas,
que te obliga a hacer un ERTE porque has tenido que hacer una obra o cerrar la empresa porque se te ha incendiado, ha habido una inundación, pues en la fuerza mayor ordinaria que conocíamos, que no ha sido tampoco modificada, y luego sacan otro tipo de fuerza mayor que está relacionada con la situación que hemos vivido y con los ERTEs COVID, que le llaman fuerza mayor, que podríamos denominar fuerza mayor gubernamental, que no vamos a confundir con los mecanismos red, que ahora hablaremos, que lo que te viene a hablar es que la situación que se da es cuando hay impedimentos gubernamentales para desarrollar la actividad. Confinamientos, cierres, o sea, situaciones en las que hay impedimentos normativos que no te dejan desarrollar tu actividad. Y los ejemplos prácticos, pues eso que te digo, pues se cierre antes o hay un confinamiento, entonces pues se cierra la actividad y por lo tanto acudimos a ese tipo de ERTE, que tiene un ERTE por fuerza mayor que pueda estar bonificado, pero con estabilidad en el empleo igualmente de 6 meses. Eso ya lo veréis cuando lo desarrolléis y veáis cómo se ha desarrollado. Que no es preceptivo un informe, que tienes que acreditar esa fuerza mayor legislativa, la normativa que te haya impedido desarrollar la actividad. Lo que sí que respecto a la estabilidad del empleo, que lo veréis cuando profundicéis en este punto, es que, bueno, el ERTE TOC, el que os he dicho en el punto 1, el que han modificado un poco, también puede ser bonificable, pero va vinculado con tema formativo. Se puede bonificar si haces formación. Este ERTE por fuerza mayor, que os digo del punto 2, se puede bonificar. En los dos casos siempre había obligación de estabilidad en empleo de 6 meses si se acreditan las causas, en el punto 2. Lo que sí que parece que va aclarando el Real Decreto en este caso es que las bonificaciones respecto a la estabilidad del empleo parece que no vaya a ser como en los ERTEs COVID, sino que si hay un incumplimiento de no estabilidad y hay una extinción que no cumple la estabilidad, devuelvas la bonificación de esa extinción y no de todas. Parece que va aclarando ese aspecto, no como hasta ahora, que si había un incumplimiento de un contrato respecto de la estabilidad, devolvías la bonificación de todos los contratos, que bueno, eso ha sido pues, una enorme locura, claro, imaginemos la consecuencia respecto del incumplimiento. Pero bueno, esto parece que venga a aclararlo el Real Decreto. Así que estas las modificaciones de los ERTEs, tampoco es que haya una modificación muy amplia. Y la flexibilidad, pues la que teníamos antes, ¿no? La flexibilidad del ERTE, si es que el Real Decreto, esto ya estaba inventado. Bueno, y luego ya está lo del mecanismo del RED de flexibilidad y estabilidad en el empleo, que esto ya es una incógnita. Lo que te viene a regular el Real Decreto en el artículo 47, incluye el 47 bis del estatuto, que el mecanismo RED, y habla de dos tipos de ERTEs, mecanismo RED, que es los ERTEs de modalidad cíclica y modalidad sectorial. Está por desarrollar, pero lo que hemos entendido y de las charlas que yo he acudido y con las personas que he estado hablando, parece inspección de trabajo, parece que venga relacionado con un tipo de ERTE que se va a hacer desde el propio ministerio, en las que las empresas, si cumplen los requisitos que se determinen, podrán adscribirse de forma directa, sin tener que pasar por los ERTEs de Real Decreto, sin tener que hacer una negociación, sino que se adscribe, digamos, a esas condiciones. Esto está por desarrollar y está por ver qué página web, cómo se escribirán y si se negocia alguna vez en el mundo, en la vida. Eso también está por ver. ¿Qué tipo de modalidades sacan de los ERTEs sistema red estos que dicen? La modalidad cíclica, que digamos que es cuando se aprecia una coyuntura macroeconómica, esto es lo que dice el Real Decreto, no lo digo yo, general, que aconseja una adopción de instrumentos adicionales a nivel nacional. Entonces, pues, ¿qué se me ocurre más a nivel práctico? Pues que haya pues, otro COVID, otra situación pandémica de pandemia, o no sé, una situación, bueno, cíclica, esto se supone que va a estar en un tiempo, pero cualquier situación económica negativa que se pueda repetir varias ocasiones durante un año, porque la duración máxima de este tipo de ERTE mecanismo red es de un año, y que puedan ser por, imaginemos, se me ocurre a mí este ejemplo, que no sé si puede ser, por las olas, ¿no? La sexta ola COVID, pues ahora se espera para las olas COVID
que en este año se esperan 2, pues se hace este tipo de modalidad cíclica, que los trabajadores afectados por esa situación, que pueda ser descenso productivo, como ha pasado ahora, que no hemos tenido, que estaba todo el mundo con muchísimas ITs por cuestiones del COVID y que las empresas han tenido mucha dificultad de continuar con su proceso productivo, pues que haya una modalidad en la que tú te apuntes, digamos, como empresa afectada en esta modalidad cíclica con ese sistema red y entres en las mejoras o en los sistemas de flexibilidad que haya negociado el Ministerio con, supongo que con los representantes sociales y con los representantes empresariales, ¿no? En este caso la COE, pero que estaría por ver y por negociar, que aquí no hay nada, no se sabe exactamente cuáles serían las medidas. Y la otra medida, modalidad sectorial, que es cuando te dice el Real Decreto que cuando un determinado sector o sectores de la actividad se aprecien cambios permanentes y que generen necesidades pues de unos procesos más flexibles o de transición profesional y que por lo tanto se cree otro tipo de mecanismo red de flexibilidad, también a través de ERTEs o bonificaciones, ayudas con flexibilidad de ERTE, pues lo que se negocie en ese momento. El plan sería para las personas afectadas por ese sector y la duración también que se establece en este caso es un año, pero hay 2 prórrogas posibles de 6 meses. ¿Cómo sería esto en la práctica? Yo entiendo que se me ocurre el ejemplo, que no sé si es el adecuado, pero a mí se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, del sector de automoción en este momento que está siendo afectado con el tema de con los conductores, con los microchips estos. Entonces, ahora mismo hay problemas en este sector y sería pues que en la práctica se negocie a nivel sectorial una modalidad de flexibilidad con este mecanismo red en el que las empresas que acrediten los requisitos de estar en este sector, pues supongo que lo harán a través de CENAES o algo similar, de estar en el sector y que pueda estar afectado y que entonces entres a escribirte a lo que se negocia a nivel, me imagino que estatal. Eso está por ver. Estos son mecanismos en los que el Real Decreto pone mucha fe, pero que a nivel práctico todavía no hemos visto ningún desarrollo. Y esto sería un poco el resumen de la reforma. Y bueno, si os parece, si queréis pasamos a la ronda de preguntas, que yo creo que lo habéis pasado por chat. Y bueno, en principio nos preguntaban respecto a los contratos de prácticas celebrados a partir del 31 de diciembre, si tienen que tener una duración máxima la que establezca el convenio, que tendrían una duración de 6 meses. En este caso, los contratos de prácticas, la duración máxima es la que ya establece el artículo 11. O sea que serán de un año o de 2 años. No estarían afectados por los 6 meses. Los 6 meses, eso para los contratos temporales eventuales. Luego nos comentan, vale, a ver, aquí nos dicen, te paso las preguntas, vale. Sí, se tienen que aplicar ya las nuevas tipologías de contratos. Si quieres, Antonio, si quieres contestar tú respecto a esto. Sí, las nuevas tipologías no se aplicarían de momento. La disposición transitoria cuarta del Real Decreto con la reforma lo que señala es que todos los contratos de duración determinada que se suscriban desde el 31 de diciembre del 21 hasta el 30 de marzo del 2020 se van a continuar rigiendo por la normativa legal convencional que resulte de aplicación, que es la que actualmente está vigente, que es la anterior a la reforma. Ahora bien, lo que sí que acota es su duración temporal, y es que en ningún caso van a poder tener una duración superior a 6 meses. O sea, no se aplican las nuevas tipologías, pueden seguir aplicándose las modalidades contractuales a extinguir, pero en ningún caso se puede atener a la duración que al efecto la normativa antigua establezca. Tendrán que atenerse a una duración de 6 meses. Vale, gracias, Antonio. Y mira, esta también, a efectos de concatenación, nos dicen, a efectos de concatenación de contratos, ¿qué pasa con los contratos anteriores a la reforma? Que esto también me lo preguntaban el otro día. Sí, ahí la disposición transitoria quinta del Real Decreto ya señala que la reforma de la reducción de los periodos de referencia en materia de concatenación contractual se va a aplicar a partir de la entrada en vigor de la reforma, y con los contratos anteriores no se tendrá en cuenta, se va a tener en cuenta únicamente a partir del contrato que estuviera vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Perfecto. Mira, y otra última pregunta que nos plantean es, ¿creéis que finalmente se incluirá algún cambio relativo a la indemnización por despido? ¿Tú qué crees, Antonio? Bueno, cuéntanos un poco respecto a la reforma, todavía está pendiente, ¿no? De ratificación. Sí, 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 está pendiente. Además, se acaba el plazo pronto porque el artículo, la Constitución prevé que en un plazo máximo de 30 días desde la promulgación del Real Decreto Ley por parte del Ejecutivo, el Congreso de los Diputados tenga que validarlo previa votación y debate en un plazo máximo de 30 días. Si en 30 días que vencen la semana que viene no se convalida por parte del Congreso, el Real Decreto decaerá y no entrará en vigor en el ordenamiento jurídico. Respecto a si es posible que se introduzca algún tipo de modificación en materia de indemnización, pues habrá que estarse a las negociaciones que ya se están desarrollando por parte del Ejecutivo con los diferentes grupos parlamentarios que conforman la mayoría parlamentaria del Gobierno. Por lo que se publica en prensa, pues hay algunas formaciones, por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, que sí que reclaman un endurecimiento de la reforma en esas materias. Habrá que ver si finalmente el Ejecutivo concita el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante este Real Decreto en los términos que hemos comentado hoy. Por lo tanto, no es descartable que pueda haber una modificación. Pues muchísimas gracias, Antonio. Pues por ahora yo creo que no tenemos más preguntas y aprovechamos ya para dar fin a esta webinar, que ha sido un placer estar con todos vosotros, que muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra confianza y que estamos a vuestra disposición desde Gran Thornton Laboral para cualquier consulta que necesitéis y que profundicemos en cualquier punto, tanto a nivel de las normativas de nueva normativa como en cualquier duda que os surja desde el punto de vista laboral, en asesoramiento diario, recurrente. También llevamos mucho tema de procedimientos judiciales, por lo tanto, estamos hasta a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por... Ha Gracias. sido, ha sido muy elocuente tus explicaciones y bueno, seguimos en contacto para las próximas. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias.